¿Qué pasa, amigues? ¿Alguna vez habéis querido ir a un cine o entrar a un supermercado y no habéis podido? ¿Os han mirado con condescendencia y compasión en una entrevista de curro? ¿Habéis tenido que gastar una fortuna en adaptar vuestra casa o vuestro ordenador para poder usarlos? Pues algunos de nuestros invitados al programa de hoy, sí. Y es que vamos a hablar de diversidad funcional y de cómo es vivir con ella, de las preguntas que están hartas de escuchar los que conviven con esta realidad, de sus vidas y de las particularidades que tiene vivirlas. Dentro, Gameplays. Con la intro nueva y todo, ¿eh? Qué vergüenza, Darío, qué vergüenza. ¿No te ha gustado la novedad? Bueno, no lo sé, así esa sonrisa Snil que me he marcado, en fin. Bueno, ¿cómo estás, Darío? Bien. ¿Te hace ilusión el programa de hoy? Por supuesto. A mí especialmente, te tengo que decir, ¿eh? Porque somos muchos los que, bueno, pues no estamos familiarizados con el mundo diversidad funcional, ¿sabes a lo que me refiero? Correcto. Y estas líneas, ¿no?, tan delicadas de, ay, ¿qué es lo políticamente correcto, qué no? Luego después por detrás se hace un cuadro, un mundo, en fin. En fin, bueno, así es. Por eso el programa de hoy. Por eso el programa de hoy. Para todos vosotros, para que os enteréis de qué va la movida, lánzame el vídeo. A ver. El mundo está diseñado y construido para personas con todas sus extremidades, sentidos, órganos y cromosomas. Hasta aquí hemos llegado. Pero, ¿qué ocurre cuando no es así? ¿Cómo es para una persona con diversidad funcional irse de vacaciones, conducir, alquilar un piso, tener sexo o hacer deporte? ¿A qué dificultades se enfrentan en su día a día? ¿Su tasa de paro es mayor? ¿Hay puestos de trabajo en los que son rechazados? Dicen que este año viene la cosa muy fuerte, ¿eh? ¿Cuáles son las preguntas que están hartos de responder? ¿Vosotros estudiáis? Y los estereotipos asociados a la diversidad funcional. ¿Cómo se les representa desde la cultura audiovisual? Así de claro, ¿eh? Y hemos traído un cast espectacular. A mi izquierda está Marcelo Lusardi, fíjate, ni más ni menos, el único skater ciego de Europa. Toma ya, vamos ya. Vamos ahí. De Blind Rider. Es que yo sé. O sea, yo era de los que decía Blind Guardian también. Anglicismos. ¿Cómo estás? Bien, muy a gusto, muchas gracias. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por venir, hijo. Porque es que vamos, si tú te ves esos vídeos, es que me quedo de un cuajo, cariño. Yo que no sé ni llevar el carro de la compra hasta la esquina, pues ponte. Qué destreza. Bueno, ella es Gloria Ramos. Hola. ¿Cómo estás, Gloria? Muy Ella bien. es actriz, has estado nominada también al Goya en 2019 y también ha aparecido en Merlí. Sí. ¿Qué tal? ¿Contenta de estar hoy aquí con Muchísimo. nosotros? Muchísimo. Oye, vaya frío, ¿eh? Madre te mía, digo. loca. O sea, espectacular, espectacular. En el Zoom tenemos a Soledad Arnau. Soledad, ella es licenciada en Filosofía y miembro del proyecto de investigación Capacitismo, haciendo evidente el último prejuicio. Bueno, tiene diversos pues, ensayos escritos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que, bueno, gran activista. Muchas gracias, Soledad, por estar aquí con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues espectacular. Madre mía, hija, ¿cómo te has acercado a la cámara? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y por otra parte, Ilenia Caro. Ella es realizadora audiovisual, también aquí con nosotros, y en pijamada, porque no nos vamos a engañar. Hay mucha gente que todavía está en sus casas. No, voy vestida, pero parece un pijama, sí. Tú, además, me han dicho que tú eres la instigadora del programa. ¿Qué te parece? Bueno, mi hermana, que es Maider, que desde aquí te manda un saludo enorme. Hombre, que no es fan ni nada, esa sinvergüenza. Muchísimo. Y nada, pues propuso este tema y dije, venga, pues vamos a participar, a dar voz y a dar visibilidad sobre todo a esto. Me parece ideal, Ilenia, hija. Y te han confundido antes con la de Gandía Sor. Yo solamente te digo esto, ha sido Marcelo el que ha dicho. Bueno, el nombre solo, con perdón. No. Estoy acostumbrada, no pasa nada. Queríamos un beef fácil. Y, por último, no por ello menos importante, Desiree Vila. Ella, pues está preparando para competir en Tokio 2021. Y ahora nos contará, pues bueno, todo este tema de las marcas. Ella hace 1000 metros lisos, ¿sí o no? No, 100. 100. 1000 son muchos. 1000. Tía, 1000 es un kilómetro. 1000 es un kilómetro. Sí. Y eso hay que ir más rápido, más lento. Bueno, es que ni siquiera hay categoría. No hay categoría. En los juegos, vale, no, yo qué en sé. esa Pues prueba. mira, ¿ves? Esto nos lo vas a contar tú Sí. también, cariño. Tú perdiste tu pierna en una lesión deportiva y luego Sí. después, a consecuencia de una negligencia, pues Sí, se lió sí. lo más grande.
Pues sí. Así fue. Y ahora pues una prótesis azul y próximamente otro color. ¿Sí? Sí, la voy cambiando y entonces ya ahora estoy aburrida del azul y he comprado justo este fin de semana unas telas para cambiarla. Ah, pues de una. Chica, pues es que esto es así, claro. Es que esto es así. Bueno, yo voy a empezar lanzando la primera pregunta a la mesa un poco pues para que me contéis. Está el tema de pues, la diversidad funcional, que se está llamando así siempre, pues como se trata con condescendencia, se normaliza. La gente que dice diversidad funcional lo hace como para ser políticamente correcto y la gente luego no tiene ni idea. ¿Qué sentís vosotros? Sí, yo creo eso, ¿no? Que tenemos ahí tanto cuidado con el término y yo pienso que el término es lo de menos. Es decir, siempre que sea desde el respeto, que obviamente no faltes al respeto a una persona, pero al final el término con el que agrupas a las personas pues, con discapacidad o las personas pues, diferentes no es lo más importante. Lo más importante es que haya ese conocimiento y que haya ese respeto y que se nos trate exactamente igual que tratarían a una persona que no tiene diversidad funcional, ¿no? Pero, por ejemplo, Marcelo, ¿tú piensas que cuando se os trata a todos como dentro de del mismo grupo de diversidad funcional, eso es más positivo o más negativo? Porque cada cual tiene su movida. A ver, yo creo que cada persona es muy diferente, pero sobre todo siempre yo creo que importa mucho cómo hables de cada persona, ¿no? O sea, porque ya, por ejemplo, entrando en etiquetas de, vale, yo soy ciego o invidente, depende de cómo lo veas, si ves, bueno, pero en plan, me refiero que depende si dices ciego o dices, ay, el cieguito. Claro. O sea, depende ya, ¿sabes?, el término de cómo hables de la persona. Es diferente decir negro que el negro o el moro ese, en vez de, o sea, ¿me entiendes? Ya, totalmente, totalmente. Y así, en rasgos generales, ¿qué dificultades os enfrentáis cada día? Infravaloraciones constantes, para empezar. Sí, yo creo que sí, realmente que... Y el tema de ayudar, ¿no? Como que a veces piensan que somos menos que los demás y con un simple gesto ya se puede demostrar. Yo, por ejemplo, me parece curioso que voy en el metro y cuando llevo la prótesis tapada pues no me ofrecen el asiento y sin embargo cuando llevo los pantalones cortos es como, ay, pobrecita, siéntate aquí, no vaya a ser que te caigas. Y soy la misma persona cuando llevo el pantalón largo y cuando llevo el pantalón corto, pero me tratan diferente, ¿no? Entonces, a simple vista, pues no, se supone que sí que hay un respeto, pero luego es verdad, depende de la persona, depende del trato, pues se introducen esos términos connotativos que son negativos en el fondo. ¿Y Lenia, que tenías la mano levantada? Sí, yo refiriéndome un poco al término de lo que habéis hablado, yo creo que sí que es necesario un pequeño cambio, es decir, creo que el término es algo que debe evolucionar, porque si no nos seguirían llamando minusválidos, por así decirlo, o no sé, creo que sí que se debe evolucionar, pero sobre todo dar naturalidad a eso, porque al final todos somos discapacitados de una manera u otra. Es decir, si a ti, por ejemplo, te dicen ponte a hacer el pinopuente y mientras haz malabares con el dedo del pie, o sea, al final tú vas a decir no soy capaz de hacer esto. Al igual que tú no eres capaz de hacer esto, yo no soy capaz de caminar sin apoyo, por así decirlo, y no por eso se me tiene que decir la minusválida, ¿no? Entonces creo que es necesaria una naturalidad, una visibilidad de estos temas. Esa naturalidad que tú, por ejemplo, me estás comentando, Ilenia, ¿crees que es algo que se estandariza más cuando tienes una situación de estas próximas en tu entorno? O sea, ¿ayudaría que, por ejemplo, pues, se integrase en colegios, se de verdad normalizase? Porque claro, luego después esa es otra, que a lo mejor si vas con una silla de ruedas, no todos los centros educativos están habilitados para tu movida. Bueno, es que ni centros educativos yo creo que las barreras arquitectónicas son mucho más de las que nos pensamos, para empezar por ahí. Pero sí que es verdad que al final se naturaliza cuando tienes una proximidad con alguien que sufre una discapacidad. Total. ¿No? Y Soledad, la calle es hostil. Sí. A ver... Bueno, que si la calle es hostil, sí. Si solamente fuera la calle, el mundo sería maravilloso. Pero no solamente la calle. Es toda la gente que habita en la calle, es toda la gente que habita en los espacios privados, en los espacios públicos. Es que es algo muy generalizado y precisamente es generalizado porque a la gente le importa poco el nombrarnos de un modo o de otro, ¿no?
Deciros, yo soy licenciada y doctora en Filosofía y efectivamente desde el Instituto de Filosofía del CSIC tenemos un proyecto de investigación sobre el capacitismo y para criticar el capacitismo, para identificar el capacitismo y para criticarlo, ¿no? Entonces, os digo también que como activista en el movimiento de vida independiente, en el año 2005 el foro, la comunidad virtual Foro de Vida Independiente, creamos el concepto de diversidad funcional. Entonces, que lo creasteis vosotros, porque compañeros como Javier Romañac, Manuel Lobato, ¿no? y muchas personas más, ¿no? Unas cuantas personas más, decidimos dar un golpe político y simbólico porque hacía falta. Y es que las personas tenemos que entender, todo el mundo tiene que entender que las personas, cuando tenemos una diversidad funcional, no somos personas enfermas. Sí que somos personas discriminadas por nuestra condición de diversidad funcional, pero no somos personas enfermas. Entonces, al no ser personas enfermas, es muy importante que empiecen a usarse nomenclaturas que no sean segregadoras, porque el término discapacidad es un término excesivamente capacitista. Y de lo que se trata es de... ¿Qué quiere decir, Soledad, para la gente que, mismamente yo, ¿qué quiere decir que es un término capacitista? Que es un término discriminatorio. Es un término discriminatorio, pero claro, es igual, piensa en el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Patriarcado decimos que es un sistema opresor de dominación que genera asimetrías de poder. Pues lo mismo sucedería al capacitismo. El capacitismo es un sistema de dominación opresor que a unas personas, a aquellas que se supone que tienen capacidades, les concede privilegios y a quienes no, nos concede una cultura de sumisión, una cultura asistencialista, paternalista, de caridad. Quería preguntar aquí para mis compis de mesa, y si podéis decirme todos mejor, ¿qué preguntas estáis hartos de responder? Se hacen preguntas de todo tipo, desde sexualidad, si me duele la prótesis, si me puedo poner pantalones largos, si puedo ir al baño como las personas normales me dicen, si duermo con la prótesis. Y entonces, yo hago un montón de vídeos de preguntas y respuestas y tal, porque, jolín, al final yo creo que es importante preguntar y es bueno, ¿no? Porque al final no nacemos aprendidos. Yo creo que, el hecho de que las personas más jóvenes se interesen va a hacer que ese conocimiento ayude a que se normalice y que no sea, ostras, una persona que le falta una pierna, sino que, es una niña que camina con una prótesis y ya está, no pasa nada. De hecho, mis primos, yo tengo muchos primos pequeños y claro, ellos han convivido con mi situación desde que yo tuve mi accidente y para ellos es súper normal que yo, cuando vaya a dormir me quite la prótesis. De hecho, mi ahijada me la acerca por la mañana, me la trae, que pobrecita, que pesa 5 kilos la prótesis, pesa más que ella casi, porque sabe que yo hasta que no me ponga la prótesis no puedo jugar con ella y me parece muy, muy positivo que se hagan preguntas y que se hable de estos temas. ¿Y en tu caso, Marcelo? Pues mira, yo por ejemplo, hablando, como decía, de redes sociales, preguntas que te caen por ahí, la gente, ahora quizás un poco menos ya, pero hasta hace no mucho me llovían muchas preguntas de ¿cómo es ciego y tiene Instagram? ¿Sabes? Yo entiendo que hay mucha gente que no conoce que la gente ciega usamos el móvil porque hay adaptaciones, el ordenador, incluso hasta televisiones tienen adaptaciones, ¿no? Pero tú no puedes imaginarte que un amigo me la lleva, que no es así, pero imagínate el supuesto. Las cuentas que hay en internet de Instagram de perros y gatos, ¿por qué no dudas de esas cuentas? Y de perros y gatos son de verdad. Yo le eché una cuenta de Instagram a mi pez. Y tu pez es de verdad y existe. No, y se la llevo yo, obviamente, el pez no escribe. Sí. Gloria, ¿tú en tu caso has sentido alguna vez que no podías realizar un trabajo o que alguien te ha dicho que no servías directamente? ¿En el trabajo? Sí. Pues mira, yo ahora estoy en la tienda de Adidas, que no he comentado. ¿Les mandamos desde aquí un beso o no? Hombre, pues claro. Vale, pues a los que me están viendo por Adidas, a los jefes, a los colegas.
Y entonces, o sea, ahora estás ahí trabajando, pero siempre, o sea, ¿te has sentido integrada y ayudada por tus compañeros y por tus jefes? Muchísimo. 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 Es que me trata como un juguete, ni como... con ayudas también, qué cosas puedo hacer, lo que no, pues cosas así. Pero te sientes, o sea, quiero decirte, en ese sentido no te han cuestionado, o sea, que eso también es positivo, que haya sitios, haya centros de trabajo donde te ayuden a integrarte. Sí. Eso está bien. Des, ¿qué diferencias hay entre competir con una diversidad, o sea, con diversidad funcional y sin ella, a nivel mediático, de reconocimiento, de pasta también? Sí, bueno, yo en mi entrenamiento la verdad es que no hay ninguna diferencia. De hecho, yo entreno con un equipo sin discapacidad, con chicos y chicas pues de mi edad que practican las mismas pruebas que yo. A nivel competiciones, bueno, pues compito con chicas pues con mi misma discapacidad, que le falta una pierna y somos la categoría T63, y sí que he encontrado muchas más dificultades para acceder al mundo del deporte adaptado, principalmente a nivel económico. Una prótesis como la que yo utilizo para competir cuesta 20.000 euros y lógicamente si no te lo financias tú es muy difícil conseguir un patrocinador de primeras que diga, bueno, voy a apostar por esta chica porque quizás puede conseguir una medalla paralímpica, ¿no? Sí que es verdad que yo cada vez veo más movimiento y más ayudas, ¿no? Y más gente más involucrada en cuanto a apoyar el deporte paralímpico, y creo que es importante porque también hemos visto una evolución, está creciendo mucho el mundo del deporte paralímpico. Cada vez las marcas son más parecidas a las de los atletas olímpicos, y creo que eso también tiene que verse reflejado en las ayudas y el apoyo, ¿no? Claro. Y siguiendo por el tema de las Olimpiadas, Marcelo, han metido el skate como modalidad olímpica, sí, pero no paralímpica. O sea, ¿esto qué hacemos? Es complicado el tema, porque como es algo tan raro o novedoso, no sé bien cómo definirlo, sí que, por ejemplo, el año pasado, 2019, sí, en los X Games que hubo en Minnesota, hicieron como una sección para gente con discapacidad, bueno, o supercapacidad, depende cómo lo veas. Hombre, supercapacidad te lo digo yo. No, ya te digo, que hay cada caso más interesante, y aparte de la gente ciega que patina también. Y eso, que hicieron como ese acontecimiento, ¿no? Que fue muy épico, porque es la primera vez que se hacía pues un campeonato, bueno, llámalo X, ¿no? Donde compiten gente que hace skating con discapacidad. Y fue algo muy novedoso, pero bueno, se sigue peleando, bueno, o reivindicando, ¿no? Que estamos ahí, que tenemos discapacidad pero patinamos, que yo tengo casi un 80% de discapacidad, pero me hago trucos que flipas, y que tengo trucos que me hago yo sin ver, que hay gente que ve que no es capaz de hacérselos, y que bueno, que estamos ahí peleando. Lo que pasa es que es algo muy novedoso y hay que darle tiempo también, ¿no? Sí. Total. Oye, Ilenia, ¿crees que el humor es un bálsamo que todo lo cura en este sentido? Buah, pues yo no sé si es locura, pero yo lo utilizo mogollón. Y retomando un poco el tema este que comentabais de los campeonatos, a mí me sigue pareciendo flipante que podamos hacer, bueno, pues que haya deporte paralímpico y todo, pero macho, que no puedo ir a comprar el pan porque haya 25.000 barreras arquitectónicas. O sea, eso en mi cabeza no cabe. Como dijo Gemma Hassenbey, dijo, en 1969 el hombre llegó a la luna, pero yo no puedo ir a comprar el pan. O sea, tío, yo creo que necesitamos aquí un cambio un poco... que sea un cambio digno, ¿no? Porque muchas veces la Seguridad Social lo que hace, retomando un poco el tema de la prótesis que hablaba de sí, es ofrecerte ayudas dinámicas básicas, pero no dignas. O sea, cada persona, es muy difícil tener una diversidad funcional y ser pobre. O sea, es muy difícil. Total, eso es uno de los temas que teníamos que tratar, porque ahora, o sea, en el próximo bloque vamos a tratarlo, porque el tema de la pasta es un basic. Y de hecho, por ejemplo, tú con lo que estabas diciendo, las barreras arquitectónicas que has insistido, tú te has reunido con, pues yo qué sé, el alcalde, la alcalda de tu pueblo o alguna cosa en plan de, oye, loco, ¿aquí qué? ¿Y os han dicho algo o...? Yo solicité un aparcamiento de persona con silla de ruedas en frente de casa porque lo necesitaba, y me dijeron que, ups, qué pena, que no podía ser porque tenía que ser un pueblo con más de no sé cuántos habitantes, no sé qué. Quiero decirte que es muy difícil. O sea, todas estas cosas son mucha burocracia, te ponen muchas trabas y al final es que no sabes ya dónde acudir
porque te cansa, o sea, es que te agota. Ya. Sí. Que es como que tienes que estar todo el rato como mendigando una ayuda cuando debería ser un derecho automático, inherente a vivir, ¿sabes? Sí, total. Pues para eso estamos, para reivindicar. A ver qué más nos dice Dan, el de reivindicaciones. ¡Hey! Hermanos del metal, hola, ¿qué tal? Y cuando digo hermanos del metal me refiero a aquellos que están estrechamente vinculados a un dispositivo tecnológico para poder mantener sus funciones vitales en marcha. ¿Alguna vez os habéis hecho la pregunta de cuál es vuestro superpoder favorito? Hay gente sobre la Tierra que ya ha hecho esa pregunta y ya la ha resuelto y se la ha aplicado, porque hay gente que tiene el poder de la invisibilidad. Y estoy hablando de las personas con diversidad funcional. Es un término que me encanta porque considero que es muy apropiado. Siempre he dicho que las personas no son listas ni tontas, son útiles o inútiles de cara al sistema. Entonces, una persona que tenga funcionalidades diversas a las que son hegemónicamente gustables, aceptables y explotables a cambio de pasta, tienen diversidad funcional, como su nombre indica. Y es un colectivo al que he estado perfectamente expuesto durante toda mi vida. Hay miembros de mi familia muy cercana que tienen diversidades funcionales bastante notables y gracias a Dios esto me ha creado cierta sensibilidad y cierta empatía, pero hay gente que literalmente no es capaz de comprender la existencia de estas personas. Vamos a hablar de lo normal, la palabra favorita que nos gusta a todos. Como tú, al imaginarte una persona en la cabeza, al pensar en la idea de un individuo, ya asumes y das por hecho unas capacidades psíquicas, físicas, motrices, verbales, auditivas o de cualquier rama que se establecen como normales. Normal, la palabrita. Y se enseña que las excepciones son esta gente con esta diversidad funcional. Y son excepciones, y son nimiedades. Y desde la perspectiva de los números, pues casi como que ni nos importan. Porque tú imagínate que vas al médico a curarte un resfriado y dices, no, es que no me renta, es que si saco la cura para tu resfriado voy a perder dinero y quieras que no, perder dinero es algo que no me interesa, así que te vas a morir de frío. Esto evidentemente no pasa por el resfriado común porque es una enfermedad muy normal. Pero hay muchas condiciones clínicas que afectan únicamente a un sector muy pequeño de la demografía que simplemente no son rentables y que no está, ya está, no se hace, a una pena. Estaba en Madrid y estaba saliendo por una estación de metro y vi que tenían varias salidas y me acuerdo que una de las salidas tenía una rampa larguísima pues para ser accesible a gente con movilidad reducida, movilidad diversa. Entré al metro entonces por esa rampa porque me llamó la atención y salí por otra salida que era una escalera muy como embutida en las callejillas de Madrid pues porque si no, no entraba y pensé, aquí no pueden poner la rampa, entonces aquí la gente que tenga movilidad diversa se va a la puta mierda. ¿Por qué? Porque habría que modificar, habría que hacer la obra y habría que hacer una inversión. Y aquí es cuando dice... Y dije, todo el mundo, toda la arquitectura y la infraestructura del planeta Tierra está construida asumiendo que tú tienes dos piernitas que te pueden llevar a los sitios. Y si no las tienes... ¡ja! ¡Qué lástima! Te dejamos una silla de ruedas. Por supuesto que te dejamos una silla de ruedas. No te van a obligar a arrastrarte a los sitios, eso está claro, pero ¿qué pasa? Que hay que accesibilizar los edificios. Estoy poniendo el ejemplo de la movilidad, pero puede darse con la agudeza visual o con la agudeza auditiva o con la facilidad psicomotriz en general. Muchos adolescentes empiezan a subtitular a sus TikToks porque si no, evidentemente, para gente que no puede oír, pues... no tienen sentido. Quiero instar a mi audiencia a darse cuenta y a reconocer que al igual que hay un salto para acostumbrarte a tratar con gente que tiene pronombres distintos y que cada vez que haces una oración que en el pasado fue muy sencilla tienes que recalcularla porque te has deconstruido en un aspecto, que el capacitismo es un germen que está profundamente anidado en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque hemos sido educados de esta manera. Entonces, haced estas mismas recalculaciones que hacéis con otros aspectos de la reconstrucción, como son el género, la identidad sexual o tal, con las capacidades físicas y psíquicas. E intentad afrontar la vida de manera que todo lo que hagáis sea accesible para la mayor cantidad de gente y evitando cualquier patrón o cualquier comportamiento que pueda dejar fuera a personas, simplemente porque la lotería genética les ha dado un bagaje de cualidades distinto. Era eso nada más. Ahí lo llevas. Qué crack. Qué intenso. ¿Verdad? Pues precisamente hablando del tema del cash. Según datos de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, en 2020 una de cada 3 personas con discapacidad está en situación de pobreza. Y ahora lanzo la pregunta para vosotros. ¿Hay una brecha? ¿Pensáis que hay una brecha entre...? ¿Sí? Sí, bueno, mi ejemplo es muy fácil de entender porque mi prótesis cuesta 70.000 euros. 70.000 pavos, La de caminar. Entonces esta prótesis, yo siempre lo he dicho, me permite llevar una vida pues muy sencilla, yo puedo hacer de todo, voy a la universidad, trabajo, me muevo con facilidad.
pero no la cubre la Seguridad Social. Entonces yo me la puedo permitir porque mi situación es muy concreta, muy especial. Tuve un juicio, una indemnización, porque fue una negligencia médica, pero una persona que haya tenido un cáncer o que le amputen la pierna por una diabetes o por un trauma, por un accidente traumático, normalmente la que te dan es la básica. Y claro, ahí estamos lo que hablábamos antes, la dignidad de la persona, ¿no? Es decir, con una prótesis básica tú no puedes llevar una vida completamente plena, ¿no? Y sin embargo con esta sí, pero ¿qué pasa? Que la diferencia de precio es tan grande que dicen, bueno, es que no compensa, ¿no? Para que tú puedas subir escaleras, si nosotros tenemos que dejarnos 50.000 euros, no nos compensa. Hombre, claro, si a ti te pasara esta situación, claro que te compensaría, claro que querrías subir escaleras, bajar escaleras, moverte con toda la facilidad del mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema a primera vista. Soledad, tema de brecha salarial. Vosotros desde la asociación, ¿qué reclamáis y qué tenéis como datos probados, así que puedas lanzar para que la gente también se ponga un poco en tesitura? Mira, yo como activista en el movimiento de vida independiente, yo te diría que mi prótesis es una prótesis humana, ¿no? Porque resulta que existimos aquellas personas con diversidad funcional que para ser personas necesitamos apoyos humanos de manera constante y permanente, que esto desde el Movimiento Mundial de Vida Independiente lo llamamos asistentes personales. Entonces resulta que aquí en España estamos reclamando la asistencia personal desde el año 2001 y en el año 2006 en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es cuando comenzó a proyectarse, bueno, pues un proyecto y bueno, en distintas comunidades autónomas existen proyectos. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora mismo me encontráis todavía en mi tierra natal, que es Castellón, y ahora mismo en Castellón también se está creando, bueno, pues un proyecto de vida independiente, una oficina de vida independiente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son esenciales para las personas, porque claro, a mí me sirve de muchísimo una silla de ruedas electrónica, porque yo la necesito cotidianamente, pero me es insuficiente si no dispongo de asistentes personales. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de la pobreza, de la riqueza y de estas cuestiones, y también de una mala distribución económica, social que existe, ¿no? Porque las políticas públicas muchas veces no están bien pensadas. Las políticas públicas muchas veces intentan ser un café para todos. Y ese es el grave error de la política social española, ¿no? Que realmente lo que pretende es intentar que todos seamos y todos estemos, todas las personas con diversidad funcional estemos en un mismo saco. Entonces, bueno, pues como por ejemplo las ayudas ortoprotésicas y todas estas cosas que estáis nombrando, deberían repensarse para que realmente fueran coherentes con las necesidades humanas, ¿no? Oye, y efectivamente, como decís, tenemos una carga muy fuerte las personas con diversidad funcional, una carga muy fuerte de un sobrecoste. Ese sobrecoste, hasta cierto punto, es muy discriminatorio. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si yo necesito asistencia personal unas 24 horas al día, imaginaros que las pudiese necesitar, yo no dispongo o no puedo disponer de una asistencia personal por esa cantidad de horas y resulta que tengo que hacer un copago, ¿no? Cuando yo estoy pagando, yo lo que estoy haciendo es estar en una desigualdad de oportunidades respecto a la demás ciudadanía. Por tanto, las personas diversas somos personas ciudadanas de segunda. Ilenia, quería preguntarte si en un mundo ultracompetitivo, como es el que vivimos, si las opciones de acceder a un puesto de trabajo se parten desde las mismas condiciones y oportunidades. Bueno, quiero lanzar un mensaje desde aquí de que estoy en paro, ¿eh? Si alguien me quiere contratar, encantada. Pero sí, o sea, es muy complicado porque estoy ahora justamente en esa búsqueda y da igual lo preparado que estés porque siempre te van a exigir más, porque van a prejuzgar tus capacidades, es decir, no van a ver a la persona que es capaz de desarrollar un trabajo igual que otra, van a ver a una silla de ruedas, van a ver a un ciego, van a ver a una prótesis, van a ver a tal. O sea, eso es algo que me toca bastante las narices, hablando claro y pronto, porque yo puedo ir a una entrevista de trabajo
acceder a un puesto de trabajo, pero antes que a mí van a coger a otra persona simplemente por esas prejuicios. Es que ya partiendo de la base de un país que es premiado por contratar a personas con diversidad funcional, ¿dónde quedan mis capacidades? Es decir, me están premiando a una empresa por contratar a personas que son eso, personas. O sea, estamos locos. Sí, no, que planteado desde, o sea, que visto así desde fuera, bueno, desde fuera y desde dentro es absurdo totalmente. Bueno, pero que es que ya este melodrama está escalando en unos momentos en el que ya hemos hablado de salud, de dinero, y ahora quiero hablar yo de amor. O sea, quiero decir, ¿qué pasa, por ejemplo, Ilenia, a la hora de conocer gente? Bueno, es difícil. O sea, yo en mi adolescencia me había cerrado completamente pensando, bueno, es que todo el mundo va... A ver, o sea, lo primero que te atrae de una persona es el físico. Yo tenía pensado siempre esto y había dicho, bueno, pues ¿para qué voy a yo ahora imaginarme que va a venir aquí el amor de mi vida? Porque no lo voy a tener. Pues ya directamente me había cerrado. Pero ¿qué pasa? Pues que a veces encuentras a personas que dices, hostia, pues al igual le gusta mi mente, al igual le gusta también mi físico, porque ser diferente no implica no gustar, ¿sabes? No, total. Pero está todo tan ya preasumido de alguna manera que es muy difícil encontrar a personas que realmente se interesen por lo que eres, y no por lo que tienes, ¿no? O lo que no tienes. O sea, es muy difícil. Oye, Gloria, ¿y tú cómo te sientes cuando conoces a alguien? Uf, madre mía. Madre mía, fuego, por ahí. Sí, me has pillado. Ah, te he pillado ahí, Sí, me has pillado. Sin vergüenza. Bueno, pero ¿te has echado algo? ¿Tienes ahora algún noviete o una novieta o algo? ¡Hala! Bueno, sí, novio. ¿Sí? Sí. ¿Y va en serio la cosa? Sí. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Qué bonito. Novio / oficial, es lo que nos gusta. Bueno, pues se llama Raúl. Oye, Marcelo, ¿y tú tienes algún rollete por ahí? Sí, yo tengo mi señora en casa ahí, que ahora estará en clase online. Y nada, que muy a gusto, no sé. Pero sí que en el tema amor, por ejemplo, antes de tener a mi chica, pues me sentía, pues... A ver, para empezar, yo me quedé ciego hace 5 años, que bueno, es mucho y a la vez es muy poco, ¿no? Para un cambio así de potente. Y sí que pues yo me sentía súper infravalorado. O sea, pensaba, ¿cómo me va a quedar una chica? Bueno, digo chica porque soy heterosexual, bueno, y eso, como me queda una chica, si no veo. O sea, no le voy a poder mirar a los ojos, decirle te quiero, es todo romántico, ¿sabes? Y yo qué sé, es un poco complicado, ¿no? También ese tema, porque igual las chicas, quizás, los chicos también se arreglan, ¿no? Pero me refiero a las chicas os maquilláis muchas veces, las que se maquillan, y para, bueno, pues tener más presencia, ¿no? Y entonces como que muchas veces ya me ha pasado de estar con chicas y como que yo darme cuenta que querían que me fijaran ellas, pero va a haber un colapso ahí psicomental porque no puedo ver lo guapas que están con maquillaje, o lo bien que se han peinado, o lo bien que no sé qué. Entonces es como que ahí ya es cuando entra el valor de tengo que venderme a ese chico ciego a nivel sexual o amoroso solamente por mi actitud. Por mi actitud, que eso en Instagram no se puede vender tanto como la apariencia, ¿sabes? Es como, tío, ¿cómo hago eso, no? Ahora que no me ven, solamente me escuchan. Tendré voz bonita, ¿qué digo? ¿Soy graciosa? En plan, por eso, no sé, es algo complicado el amor cuando no lo ves a otra persona. Wow. Sí, llama la atención. Yo, en mi caso particular, pues tuve muchas inseguridades cuando me amputaron la pierna. Además, fue una edad complicada, en la adolescencia. Y claro, yo lo primero que se me pasó por la cabeza es nunca voy a tener una pareja, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos. Y mira que yo ni siquiera quería tener hijos, pero ya te lo planteas todo, ¿no? Y al final me he dado cuenta pues, que primero tenía que hacer un trabajo conmigo misma de aceptación, de quererme, de entender que el hecho de que tuviese o no una pierna no iba a cambiar el que yo fuese mejor o peor persona. Y en ese momento en el que tú te aceptas y te quieres, ya yo creo que abres paso a que los demás también te acepten y te quieren. Y yo, mi experiencia particular ha sido buena. Las personas con las que he compartido pues relaciones,
no me han juzgado por el hecho de mi discapacidad, ¿no? Al final les han atraído otras cosas, que yo creo que incluso muchas veces es mejor, porque no te juzgan por el físico, que al final el físico no es lo más importante, sino por lo que tú eres. Quería decir que se me ha olvidado decir que muchas veces la gente asume que una persona con discapacidad tiene que estar con otra con discapacidad, que muchas veces me ha pasado. Es decir, yo he ido a sitios y he hablado de mi pareja y me han dicho, pero tu pareja también es como tú, ¿no? ¿Qué significa que es como yo? Es como si dijeras que, no sé, una persona que lleva gafas tiene que estar con otra que lleve gafas, porque os vais a entender mejor o porque no sé qué. O sea, al final yo creo que eso no tiene que ser así, dejar tantos tabúes y tantas cosas de lado. Total. Y ahora ya de cara a mirar un poquito al futuro. Vamos a ver, ¿tenemos ayudas o apoyos de asociaciones fuera del gobierno o están ausentes? Yo en mi caso tengo la ONCE, ¿no? Que es como quizás lo que más se ve a nivel de discapacidades como organización, y a ver, sí que me siento apoyado, ¿no? Pero sí que, hablando antes del tema de dinero, quería reivindicar una cosa para la ONCE, para la parte social de la ONCE, no laboral. ¿Por qué no pago los perros guías y sí tengo que pagar los bastones? No sé, no lo entiendo mucho. ONCE, respuesta en los comentarios, por favor. ¿Hay alguna asociación, alguna historia ad hoc, aparte del tema gobierno o tema público? Hombre, bueno, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Con sociedad, yo creo que cada vez se está intentando, pues eso, que haya más apoyo, que haya más ayudas también, y es importante. ¿Por qué? Porque todavía es necesario, ¿no? El momento en el que deje de ser necesario habremos llegado a lo ideal, ¿no? Al momento clave. Gloria, ¿tú qué harías si fueses presidenta del gobierno? Bueno, voy a pregunta. Subir los sueldos, claro, subir los sueldos. Pues lo primero, pues subir los sueldos, como has dicho muy bien. Segundo, porque tiene que haber más trabajos. Eso está muy bien, sí, exacto. Porque tiene que haber más trabajos, porque en mi centro donde yo voy, a Tres Olivos, tenemos como tutorías de empleo, que son como trabajos, que son como preparadoras laborales, que tienes que ir a un trabajo de cómo funciona un trabajo, cómo tienes que ir con el corrido del metro hasta casa, cómo tienes que... ¿Qué funciones tienes en un puesto de trabajo? Sí, que te preparan para el mundo laboral. Sí, el mundo laboral. Entonces, pues está para un preparado laboral y con eso te ayuda. Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué más cosas pondríamos? La luz más barata, que nos cueste menos dinero a los bolsillos, que sea todo más barato. Gloria, tú como presidenta del gobierno. Bueno, a ver, yo como presidenta de gobierno, tiene que haber más cambios. Eso es lo primero. Sí. Lo primero tiene que haber... tiene que abrir los sitios. Tiene que abrir los cines, tiene que abrir los teatros, porque no podemos actuar en Campeonas del Humor, que estamos haciendo una obra con mis compañeros. Que apoyen a la cultura. O sea, Que apoyen cultura first. a la cultura. Porque están mis compañeros de la obra, José, Edu, Mosquis, Claudia, que es la hija de Javi Fesser, que es el mismo director como Campeones, a la otra película de Historias Lamentables. Sí. Entonces, pues con eso... Que apoyen a la cultura. A la cultura. Toda la cultura, y que abra los sitios y a ver si nos toca actuar. A ver si nos toca actuar pronto. ¿Alguna ayuda básica que nos hemos dejado, Soledad? Que yo sé que tú esto te estabas mordiendo la lengua. Y sé que tendrías para 3 horas para hablar. Quiero hacer también una petición así en público, igual que ha hecho Ilenia, ¿no? Que Ilenia decía que ahora estaba en paro y que busca curro. Yo ahora no busco curro, que curren los demás, ¿no? Y las demás. No, a mí ahora lo que me interesa, ya que me dedico a los temas de sexualidad y del sexo, ¿no? Y bueno, pues esto de los amores y historias de estas. Bueno, yo soy una mujer muy feminista, entonces yo ahora a los hombres, cuando se acercan a mí, les digo, ya no solamente me vale con que seas un hombre feminista, sino que también lo que quiero es que seas un hombre no capacitista. Entonces, claro, los pobrecitos míos, como no hay cultura anticapacitista, pues realmente no saben, se rascan la cabeza y se van corriendo, y me quedo sola.
me cago en San Blas, ¿no? Pues lo que quiero es que se solucione esto con este programa y con muchas otras cosas más, porque bueno, ya basta, ¿no? Ya basta de que las desigualdades en estos temas, bueno, pues sean una realidad, ¿no? Tenemos que cambiar el imaginario colectivo sexual. Es verdad. Esto por un lado, y después, por el otro lado, deciros que también yo soy una de las personas que estamos pidiendo en este país que exista la figura laboral de asistente sexual, porque yo quiero tener un autoerotismo y entonces está muy bien que yo tenga asistentes personales para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a votar, para ir a comprar a los supermercados, pero también quiero masturbarme, también quiero tener cibersexos, ¿no? Una serie de cuestiones, o hacer uso de los juguetes eróticos. Ilenia, oye, corazón, ¿qué me ibas a decir tú antes de despedirnos? Que es que nos tenemos que ir. Nada, rápido, que quería decir que cuanto a esto de la sexualidad, estamos viendo últimamente muchos anuncios de aplicaciones para ligar donde ya aparecen parejas del mismo sexo, parejas de diferentes nacionalidades, pero yo no veo una representación del colectivo ahí, entonces también es una manera de decir estamos invisibilizados, ¿no? En ese aspecto. Nada, dejo el mensaje desde aquí. Pues ala, de una. Oye, cariño, un besito para esa casa que es muy grande, para ti y para la Maider. Un besito muy grande. Igualmente. Sole, eres una leyenda, tía, y lo has dicho muy clarito y muy bien. Así que nada, desde aquí vamos a reivindicar más juguetes sexuales, más movidas y, en fin, que mañana sabemos que tienes que hablar con el alcalde y si no funciona bien la cosa, nos pones un SMS. Me parece muy bien. Hombre, que sí. Vamos, un besito muy grande. Muchas gracias, chicas. Pues vamos a ver qué nos dice Kilgore. Se va todo espíritu contrario de enfermedad. Toda la yasama, toda úlcera, toda parálisis, todo lo que no es de Dios. Un cambio de sangre es sobre él. Hay un cambio de sangre por todos sus huesos, todas sus venas. Un cambio de sangre. La enfermedad se está pudriendo por la unción. La enfermedad se está pudriendo por la unción. La enfermedad se está pudriendo por la unción. Las plantas de sus pies son sanas, sus rodillas son sanas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a pues nuestra Juventud del Papo, estudiantes todos. Ella es Noa Igón. Bueno, es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y además, bueno, pues ahora mismo está en tratamiento ahí. La pillamos, te pillamos en el ajo. Me pilláis, vamos, en todo el meollo. En todo el meollo. Si la buscas en internet, lo primero que aparece es 7 enfermedades raras. Fíjate, ¿cómo entiende la gente las enfermedades raras, Noa? Pues directamente no las entiende. Hay una invisibilización total en este tipo de enfermedades y la gente no quiere entenderlas. Te juzgan constantemente y no son conscientes de la realidad que vivimos a diario. ¿Y cómo crees que se podría divulgar y hacer entender a la sociedad lo que son estas enfermedades? Pues haciendo, por ejemplo, lo que hacemos Marcelo y yo, que es dándolas a conocer por redes sociales, intentando mostrar todas las caras de la moneda, que nuestra vida pues tiene muchísimos altibajos. Yo pues igual estoy de viaje, que estoy en la universidad, que estoy ingresada, que estoy en un quirófano, y esa es nuestra vida, es nuestra veracidad y es nuestra realidad, y es la única forma de trasladar a la gente lo que supone convivir, sobrevivir y vivir con estas patologías. Y por otro lado también tenemos a Salva. Salva, que estaba haciendo... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Salva, tío? Y además estaba haciendo el sinvergüenza un trabajo porque él es estudiante de Periodismo y Ciencias Políticas. Efectivamente, no, pero no estaba haciendo un trabajo, estaba hablando por WhatsApp, que casi que es aprovecharnos del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien. Cuéntanos tú un poquito, que estás estudiando. No sé si ahora mismo, desde tu experiencia, puedes trasladarnos si hay mucha dificultad en estudiar ahora mismo con la movida, con los espacios no adaptados, con las inversiones que tengas tú que hacer. Fíjate que inversiones, por suerte, efectivamente, estabais comentando antes que tener discapacidad implica un gasto.
hay una brecha muy grande, ser pobre y tener discapacidad es una putada, efectivamente, totalmente de acuerdo. Por suerte, mientras estás estudiando, la inversión disminuye mucho. Comentaba antes Marcelo, pues las ayudas de 11 y efectivamente recibes y es una suerte porque al final todo el aparataje técnico que se utiliza es súper caro. Claro. Súper delicado y carísimo. Sí. Pero es verdad que, claro, en la Rey Juan Carlos, por ejemplo, que es donde yo estoy, en la universidad, que bueno, pues aquí... Sí, sabes que no tiene muy buena fama, pero bueno. No, yo por soy lo que sea, Rey Juan, ¿no? también te entiendo. Pues la cosa es que, como ahora mismo con todo este tema de la pandemia se está apostando por una educación pues totalmente online prácticamente, las dificultades son menos casi que cuando se dan presencial. Sobre todo, las dificultades casi siempre son más puramente personales que técnicas. Porque las dificultades técnicas al final tienen solución. Las dificultades puramente de concepción de la gente con discapacidad, de concepción de cómo trabajamos o de ya no entenderlo, sino querer entenderlo, muchas veces eso no se da. Y si alguien no lo quiere entender, alguien que no te quiere entender habitualmente no te va a entender por muchas explicaciones que des. En plan, o sea, quiero decirte, cuando dices eso, pues hablamos de compañeros, de accesos o de... No, hablamos de profesores de, oye, yo tengo que hacer mi examen online, o tengo que hacer mi examen en el ordenador, o tengo que estar con mi ordenador en clase, o tengo que estar con mis auriculares en clase. Y te dicen, bueno, ya, pero es que estás con auriculares, yo no sé si estás siguiendo mi clase o estás oyendo música. Y dices, bueno, vale, bien, lo que tú quieras. Al final tampoco... Hostia, tío, pues yo te digo una cosa. No sé si esas personas tienen nombre y apellidos, me imagino que sí, pero desde aquí les vamos a mandar un saludo al infierno, ¿sabes? Sí, efectivamente. Estupendo, estupendo. Con un billete en business, si lo quieren. Ah, vale, genial. Sí, dando datos. Sí. Me encanta. Yo, Salva, estoy buscando siempre que nos quiten el programa, ¿sabes? O sea, que muramos todos en este barco juntos. Yo también estoy en el paro, entonces si me lo quieren dar a mí, yo tampoco tengo problema. Oye, ya como último, ahora que decías el tema del momento paro, ¿cómo son las entrevistas de trabajo? Son muy tensas porque al final, a no ser que trates con una empresa que sí o sí tenga relación con el tercer sector, que es todo este tipo de empresas y organizaciones vinculadas pues, con la discapacidad, con lo social un poco y tal, como no sea con una empresa muy relacionada con eso, con una institución muy relacionada con eso, las posibilidades de entrar y de que de primera se confíe en ti son prácticamente nulas. Ya. Y esto es un problema. Hombre, que sí es un problema, es un problemón. Problemón. Oye, Noa, un mensaje para todas las personas del mundo mundial que, bueno, hagan entender un poco también o sea, quiero decirte, la invisibilidad que padecéis las personas que tenéis enfermedades pues raras, ¿no? O sea, catalogadas ya como raras es que me parece demencial, pero bueno, cuando la medicina no ha conseguido descifrarlo y estáis ahí vosotros diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, un mensaje de esperanza en este sentido. Claro, por ejemplo, vosotros los casos que habéis mostrado son discapacidades que se ven al ojo humano, ¿no? Pero en mi caso la gente me ve por la calle y jamás diría que estoy enferma, ¿no? Yo mi apariencia es de una persona pues totalmente sana. Entonces he tenido que luchar toda mi vida con estas voces que te dicen, pues tan mala no estarás, o ¿por qué ingresas tanto? ¿Por qué te tienes que operar? Entonces el gran mensaje que se da a la ciudadanía y que tenemos que dar es que no tenemos que prejuzgar a las personas por un físico, que todas las discapacidades no se ven, que todas las enfermedades no se ven y que hay muchísima gente sufriendo en silencio por una apariencia que quizá no es la correcta, ¿no? Total. Oye, Salva, nos tenemos también que despedir de ti ahora, cariño, pero si quieres dar ahí una línea de mensaje a la Rey Juan Carlos o a sus muertos, a quien quieras. Bueno, sobre todo yo creo que más bien un poco a la sociedad, ¿no? Que pregunten y que al final preguntar, no hay problema en preguntar. Yo por lo menos no tengo ningún problema en que me pregunten y en aclarar cosas relativas a la discapacidad. Al final nadie tiene por qué conocer nuestro contexto y no pasa nada. Igual que yo no conozco el contexto de otra gente que tiene cualquier otra discapacidad. Entonces yo entiendo que tampoco hay mayor problema y que al final pues somos personas y preguntar con buen tono por una parte y responder con buen tono por otra parte, por parte de la gente con discapacidad, que esto también es un problema que hay muchas veces hay gente con discapacidad que se molesta. ¿Cómo me preguntan algo tan obvio y tal? Y es como, bueno, al final no se conoce tu contexto y no se tiene por qué
Entonces, al final, normalidad, tratarnos con normalidad, lo que no se sepa se pregunta y al final, pues, todos somos personas, convivimos en una sociedad no siempre accesible, no pasa nada. Al final el tema es ir luchando porque lo sea cada vez más. Pues ala. Amén, chicos. Oye, me tengo que despedir ya de vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, este pequeño ratito. Os mandamos un beso muy grande y muchas gracias de verdad por contribuir a visibilizar toda la movie. Un abrazo. A vosotros. Muchas gracias. Nada, al contrario. Y bueno, pues ya recogemos con unas declaraciones finales, unos mensajes que vosotros queráis lanzar, lo que vais a ser siendo, pues, al mundo. Buah, yo quería empezar diciendo que, como decía Noa, yo también tengo una enfermedad rara y que, bueno, que se llama neuropatía óptica de Leber. Como el nombre indica, me afecta al HDMI, tengo dañado. El HDMI. Y entonces tengo los ojos perfect, pero claro, muchas veces choca esa realidad de, pues, tienes los ojos normales, ¿sabes? Entonces es como que la gente se queda como, no eres ciego, tienes los ojos normales, deberías tenerlos blancos o no tener ojos. Yo les digo, no, porque tengo dañado el nervio óptico, tío, ¿sabes? Y tú tienes dañado el cerebro por no tener la mente abierta y pensar que hay más maneras de no ver. O hay gente que, yo en mi caso soy ciego, pero hay gente que tiene baja visión, ¿sabes? Y pues a lo mejor hace falta bastón porque ve muy mal, tiene muy baja visión. Y a veces no contrasta la visión que tiene para poder diferenciar cosas por la calle, cosas así, y es cosas también que hay que reivindicar eso, que hay muchos tipos de ceguera. Gloria, dime. Dile algo a tu novio desde aquí, yo que sé, Chocho, lo que tú quieras. Pues... A tus compañeros del show, a ver si nos lo dejan hacer pronto, haz un llamamiento. Pues, bueno, hacemos videollamadas también algunas veces. ¿Hacéis también videollamadas? Claro. Cuando no nos vemos, otros compañeros que hacemos cortos también que no vemos, por ejemplo, Alex, Álvaro... Edu, Lucky y vamos, bueno, chequeteando. Ahí estáis chequeteando, pues eso. Y que para la gente que sea un poquito más abierta de mente y que entienda la movida. Ese es el mensaje principal, ¿o no? Pues sí, y de eso quiero ver a mi hermana mayor, que está en México. Anda, y también, pues a la hermana de mayor que está en México le mandamos un besito, a Gloria Senior. Eso es, eso es. Des. Pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas muy interesantes y para mí todo se resume en respeto, ¿no? Lo que ha dicho Marcelo también, respetar al otro, no podemos tratar de entender todo lo que ocurre en la situación de cada persona es un mundo y cada persona pues vive momentos complicados y hay que basarse en el respeto, ¿no? Mi trayectoria personal con la discapacidad, pues yo la adquirí a los 16 años, pero yo desde que tengo uso de razón, mi abuela pues va en una silla de ruedas y ya por suerte tenía ya un poquito de sensibilidad, ¿no? De esa concepción de la discapacidad y me facilitó el yo misma pues entender lo que estaba ocurriendo con mi cuerpo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mis compañeros de clase pues también han tenido que vivir la discapacidad de cerca y eso les ha dado pues esa concepción de la discapacidad diferente, que yo creo que es lo importante, ¿no? Que entendamos pues que la discapacidad no es algo malo, no es algo negativo, es una característica más de las personas. Como bien hablamos también antes, hay cosas que podemos hacer igual que hay personas que no tienen discapacidad y pueden hacer ciertas cosas y otras no, y que no pasa nada, ¿no? Que cada persona es diferente y la diversidad es muy bonita. Total. Darío, vaya lección, nos han puesto un punto en la boca, tío. Lo decías al principio, que había que hablar de esto en un programa, lo hemos hecho, yo creo que han hablado estupendamente, perfectamente, mejor es imposible. Exacto. Han mandado mensajes, han hecho de todo, o sea que ya está. Pues muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y bueno, pues que somos sentimientos y tenemos personaje, decía el meme. Mañana hablamos, que por favor tampoco os lo perdáis, de poliamor y relaciones abiertas, o sea que bueno, caliente, caliente, EO, caliente, caliente, OA, síguenos en redes, Twitter, Facebook, otra vez siempre digo Facebook y no tenemos puto Facebook, en YouTube, en fin, exacto, en TikTok sí que tenemos. Y si tienes alguna duda, inquietud, curiosidad, sugerencia, porque a lo mejor nos quedamos cortos de tema alguna vez, no, eso nunca pasará, pero puedes escribirnos a gen, con G de Gerona, Place, acabado en Z de pues Zaragoza, Zamora, yo que sé, @rtv.es. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y a tope. Y estas personas las seguís, también. Vuestros muertos. Besitos, chicos. O sea, ¿qué te parece insultar a la audiencia como cierre?